Llega el buen tiempo, la primavera, y empezamos a desempolvar del armario pues aquella ropa de la temporada pasada y la miramos con cierto recelo porque no sabemos si entraremos o no en aquellas faldas, en aquellos vestidos, en aquellos pantalones. Es uno de los grandes momentos del año, ¿no? El ponerse un poquito a prueba y ver si uno durante la época de invierno ha aumentado de peso y rápidamente empezar a buscar dietas milagro, consuelos rápidos, ¿no? Consejos de amigas, de amigos que ya han probado algunas dietas que les ha funcionado. Y al final siempre acabamos con lo mismo, recuperando ese peso que a lo mejor rápidamente nos quitamos de encima, ¿no? Y vamos jugando a ese yo-yo de subir y bajar peso. ¿Hay alguna manera definitiva de perder peso? Pues parece que sí, pero hay que informarse bien y sobre todo hay que escuchar a los que saben de química en este caso, porque muchas veces en el programa hemos entrevistado a nutricionistas, a médicos expertos en todos estos temas que tienen que ver con la dieta, pero ¿y la química? Dicen que somos química nosotros. Nos lo va a explicar muy bien Ángela Quintas con este Adelgaza para siempre, este libro que sale al mercado y que intenta ser un poquito esclarecedor desde el punto de vista de la química. Tú vienes de otro mundo diferente del que vienen los médicos nutricionistas, ¿no? Sí, o sea, la idea con el libro es que la gente entienda qué es lo que pasa cuando yo ingiero un determinado alimento, o sea, qué ocurre dentro, en tu interior. Y si tú entiendes lo que ocurre dependiendo de lo que esté compuesto ese alimento, pues entonces entenderás mucho mejor qué hacer ante una situación que te puedas encontrar en tu día a día. Es decir, que más que proporcionarnos unas dietas milagro, lo que haces con este libro es intentar enseñarnos qué pasa en nuestro cuerpo por dentro cuando nosotros ingerimos ciertos alimentos de cierta manera, ¿no? Claro, porque no consiste en contar kilocalorías. O sea, por ejemplo, imagínate, tú al final del día puedes consumir 1.200 kilocalorías, pero lo importante es de qué están compuestas esas 1.200 kilocalorías. Porque el efecto que van a producir en tu cuerpo es totalmente diferente si están compuestas, por ejemplo, de hidratos, de proteínas o de grasas. Entonces, no sirve de nada contar kilocalorías, sino lo importante es entender de qué están compuestos los alimentos para ver el efecto que va a producir en mi cuerpo. Es cierto que durante estos últimos años hemos oído hablar mucho de la importancia de las proteínas y de hecho han salido de esas dietas milagro basadas en comer solamente o prácticamente solo proteína. Es una nueva moda que, bueno, me imagino que muchos nutricionistas intentando explicar a la población pues lo importante que es esas proteínas, al final hemos acabado haciendo dietas mal hechas, ¿no? Tenemos también, ¿crees tú, falta de información y de conocimiento sobre qué es una proteína, qué es un hidrato y qué pasa si, porque parece que los hidratos sean los malos de la película y las proteínas sean las buenas? Claro, fíjate, yo siempre intento, para que la gente lo entienda de manera sencilla, digo que los hidratos es todo aquello que nace de la tierra y ahí podríamos incluir frutas, verduras, arroz, pasta y las legumbres, que es verdad que tienen una pequeña porción de proteína, pero mayoritariamente lo que tienen son hidrato. Las proteínas podríamos diferenciarlas en animales y vegetales, pero normalmente lo que solemos consumir mayoritariamente son proteínas animales. Yo digo que es todo aquello que corre, salta, vuela, nada o tiene ojos. Y luego las grasas también las podríamos dividir en dos grupos, ¿no? Aquellas que llamamos grasas favorables, que podríamos incluir, por ejemplo, nuestro famoso aceite de oliva, el omega 3, los frutos secos o la grasa, por ejemplo, que nos aporta el aguacate, y luego las insaturadas, o sea, las grasas que son malas o las que no deberíamos de consumir, que ahí podríamos introducir las saturadas con precaución, pues que podríamos incluir, ¿no? Pues manteca de cerdo, todo lo que podemos encontrar en bollería industrial. Entonces así más o menos puede quedar claro poder diferenciar los tres tipos, ¿no? Para hacerlo más fácil. Y luego hay alimentos que podemos considerar mixtos que ya de por sí llevan el hidrato y la proteína, y ahí podemos introducir, por ejemplo, los lácteos, ¿no? Un yogur tiene hidrato y proteína y dependiendo de si es desnatado o no tendrá más grasa o menos grasa, pero tienen las dos cosas. Es decir, que me estoy dando cuenta por lo que nos estás explicando que es muy importante no solo el obsesionarnos con ciertos alimentos o eliminar de nuestra dieta cierto tipo de comidas, sino saber combinarlos. Es decir, podemos ir comiendo más o menos de todo, pero tenemos que ser listos y habernos informado bien en cómo utilizar esas herramientas, ¿no? Ese juego de hidratos, proteínas, para que caiga bien a nuestro estómago y no cometamos el error de a lo mejor perjudicarnos a nosotros mismos. Claro, o sea, la idea siempre es, o yo lo he resumido en cinco reglas. La primera sería no consumir el hidrato de carbono solo, conociendo por hidrato de carbono lo que hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, los japoneses son todos delgados y ellos siempre combinan el arroz con el pescado o los famosos noodles estos con pollo o con cerdo. Nosotros antes hacíamos lo mismo, es decir, cuando tomábamos un plato de legumbre, siempre detrás había algo de proteína o esa proteína iba introducida dentro de la legumbre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente intenta adelgazar, piensa que su vida solamente va a poder comer lechuga, tomate, fruta, no sé qué. No, cuidado, no nos olvidemos de la proteína, sin irnos a una dieta proteinada, porque fíjate, la proteína está compuesta por aminoácidos
aminoácidos y dentro de los aminoácidos hay dos grupos, unos que se llaman aminoácidos esenciales y otros que se llaman no esenciales. Los no esenciales mi cuerpo los puede fabricar. Yo tengo rutas metabólicas para poder fabricarlos y con ellos construiré hormonas, lo que sea. Pero los esenciales los tengo que coger sí o sí de los alimentos. Es decir, yo no tengo rutas metabólicas para poder consumirlos. Luego la proteína es importante para que me aporte esos aminoácidos esenciales. Entonces la idea es combinar las dos cosas como hemos hecho toda la vida, en unas proporciones más o menos correctas. Yo digo proporciones lógicas, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante y de repente te pides de primero una ensalada o unas verduras a la plancha o una ensalada mixta o unas alcachofas y de segundo pues un gallo, por ejemplo, pues un gallo unas veces será más grande, otras veces será más pequeño, pero es un gallo. O sea, sin volvernos locos, tampoco pesando los alimentos. Bueno, tenemos aquí delante y lo hemos puesto a propósito, claro, para que veáis que hay aquí unos croissants con chocolate además. Nos viene de repente cuando hacemos, por ejemplo, una dieta muy severa y llevamos ya una semana, estamos muy contentos, muy motivados. Llevo una semana, parece que me encuentro mejor, que he perdido algo, parece que el pantalón me está menos estrecho, ¿no? Y de repente aparece esa necesidad absoluta e imperiosa que te quedas mirando cualquier bollería, en una panadería, en un horno y dices, lo necesito. Y nos pegamos ese gran atracón. Es cierto que tenemos como unos picos, una subida, de repente una necesidad absoluta de tomar algo dulce. Sí, yo siempre digo que, a ver, porque un día tomemos algo dulce no va a pasar nada, pero que si lo tomamos, o sea, si elegimos algo de bollería, que sea bollería de calidad. Es decir, que no me entre en cualquier sitio y me tome a lo mejor un bollo industrial o algo así, sino que vaya a un horno bueno o a una pastelería donde esté elaborado con productos de calidad. Y no pasa nada porque un día haga esto. El problema es que eso no se puede instaurar y que ya sea todos los días. Entonces, si de vez en cuando elijo este tipo de alimentos, no pasaría absolutamente nada, pero siempre buscando un elemento que sea de calidad. Y lo que ocurre cuando nosotros ingerimos algo que tiene hidrato de carbono, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hablando de los zumos, por ejemplo, ¿no? Un zumo de naranja, ¿no? 4 naranjas, ¿qué pega le podemos poner a esto? A nivel de composición, nada. Es decir, vitaminas, oligoelementos, tal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo ingiero 4 naranjas de golpe en forma de zumo, hay una enzima que se llama amilasa salival que prácticamente no tiene nada que hacer porque yo me lo bebo, según me lo bebo me entra al estómago, de ahí se filtra mi torrente sanguíneo y de repente yo me voy a encontrar con mucho hidrato de carbono en mi torrente sanguíneo y aquí actúa la célula beta desde el páncreas que secreta una hormona que se llama insulina. Entonces ocurren 3 cosas, una parte va al hígado donde lo guardo para órganos importantes, otra parte va al músculo donde lo guardo en forma de glucógeno para, bueno, venir aquí y desplazarme y una tercera parte, tú sabes que nuestros niveles de glucosa se tienen que mantener más o menos constantes a lo largo del día, porque por ejemplo en el caso de los diabéticos pueden entrar en un coma diabético. Como yo no soy diabética, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Al haber secretado esta insulina, derivo ese hidrato de carbono a grasa y lo almaceno en una célula que se llama adipocito mediante una reacción que se llama lipogénesis. Bueno, resumiendo, ese hidrato de carbono puede ser que se convierta en grasa. Luego, la grasa que yo tengo almacenada en mi cuerpo no tiene solo por qué venir de comer este tipo de alimentos o de comer panceta o torrezno, sino también mi cuerpo lo utiliza para mantener mis niveles de glucosa en sangre. Y eso es algo que la gente tiene que entender, porque hay gente que dice, ¿cómo puede ser que esté gordita, que tenga colesterol, si yo no consumo ningún alimento que realmente tenga grasa visible? Bueno, pues cuidado, porque tu cuerpo utiliza también esa lipogénesis para normalizar los niveles de glucosa en sangre y lo que hace es que convierte ese hidrato en grasa. Habéis visto, los zumos de naranja, depende cómo, acabamos de descubrir que también nos pueden afectar negativamente. Yo creo que lo más interesante es coger un libro de estos con lápiz y papel, ir marcando y ir aprendiendo. ¿Cómo has estructurado el libro? Bueno, la idea es que el libro se pueda empezar a leer desde muchos puntos, o sea, no tienes por qué empezar a leerlo desde el principio. Y sobre todo llevo muchos años dedicándome a esto, con lo cual me he ido encontrando con muchos casos y gente que viene a la consulta y que nos cuenta sus frustraciones, ¿no? Pues yo no consigo adelgazar, o por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que es el del papá y la mamá basurilla, ¿no? Que es aquella persona que llega y te dice, yo no ceno prácticamente nada, no entiendo por qué estoy así. Entonces te empiezas a tirar del hilo y dices, bueno, tú no te sientas a cenar, tú no te haces tu cena, pero ¿qué es lo que pasa? Que desde que llegas a casa y empiezas a preparar la cena a los niños, estás picoteando, te comes lo que deja uno, lo que deja otro, tal. Al final no eres consciente de que has cenado y tú al final te pones solo una manzana. Entonces, ¿no sería mucho mejor que dejaras de comerte esos alimentos y que tú te sentaras a cenar realmente tu cena, ¿no? Tu verdura con tu pescado, lo que sea, y que te dejaras de hacer ese picoteo que al final te da la sensación de que no has cenado y luego al final lo intentas arreglar con una manzana? Entonces hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Porque la gente se va a sentir, yo creo, muy identificada con algunos ejemplos que hay en el libro. Es, pues a mí también me pasa esto, o por qué no consigo adelgazar, o por qué siempre que adelgazo luego lo vuelvo a engordar. Entonces, bueno, explicando un poco todo ese tipo de cosas para que la gente se vea un poco reflejada en el libro.
Pues eso está muy bien, porque los casos prácticos, ¿verdad? Vosotros que tenéis experiencia en tu gabinete de muchísima gente que viene que deben de repetir quizá, ¿verdad? Los comportamientos, ¿no? Repetimos unos y otros la manera de hacer mal una dieta. Sí, es verdad que nos encontramos muchas veces con el mismo patrón, ¿no? Pues no sé, hay gente que llega y te dice, consigo adelgazar pero luego siempre lo recupero, siempre busco dietas milagros que me hacen perder mucho peso en muy poco tiempo. Entonces nosotros ahí les explicamos que mayoritariamente cuando haces una dieta y pierdes mucho, lo que se pierde mayoritariamente es masa muscular y agua. Cuando tú pierdes masa muscular, baja una cosa que se llama tu metabolismo basal, que es la energía que tú gastas para que tus constantes vitales funcionen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso tiene efecto rebote. Es decir, yo estoy, entre comillas, agrediendo a mi cuerpo y mi cuerpo lo que hace es que cuando vuelvo a ingerir otra vez alimentos de manera normal, ese peso que he perdido en forma de masa muscular lo recupero en forma de grasa. Entonces, al final puede ser que pese lo mismo que pesaba antes, pero en el fondo estoy peor porque tengo más grasa que tenía antes. Entonces hay muchos ejemplos, o gente por ejemplo que llega y podemos encontrarnos gente que tiene un ligero sobrepeso pero que sus analíticas están perfectas, por ejemplo. Entonces, bueno, a ver, tampoco se va a acabar el mundo, ¿no? Aquí les explicamos la diferencia entre alimentarse y nutrirse, ¿no? Alimentarse sería aquella persona que cubre todas sus necesidades calóricas en forma de calorías que no le están aportando prácticamente ningún nutriente. Imagínate que tú estuvieras consumiendo 1500 kilocalorías al día y solo lo hicieras en forma de alcohol. ¿Estarías cubriendo tus necesidades energéticas? Sí, pero ¿te estarías nutriendo? No, porque prácticamente están vacías. Y luego este otro tipo de personas que es verdad que tienen un ligero sobrepeso, pero que esas calorías las están eligiendo llenas de vitaminas, minerales. Entonces, bueno, tienes un ligero sobrepeso. ¿Tus analíticas están bien? Sí, bueno, tampoco creo yo que se vaya a acabar el mundo. Pero nos podemos encontrar con el caso contrario. Alguien que esté delgado y que todos digamos, yo me quiero parecer a ella o a él porque le queda fenomenal la ropa, porque tiene una talla tal. Pero luego miramos dentro y cuidado, porque las analíticas nos están indicando que no lo está haciendo bien. Entonces, en ese caso, por ejemplo, a lo mejor solo se está alimentando, es decir, está cubriendo sus necesidades calóricas, pero no está eligiendo bien los alimentos. Entonces tampoco hay que fijarse solamente en el físico, ¿no? Y eso también lo trabajamos bastante cuando vienen a vernos. Es decir, que puede ser que nosotros tengamos un ligero sobrepeso o que, como siempre las señoras, que nos gustaría tener una o dos tallas menos, pero realmente estamos sanos y estamos bien y estamos más o menos en nuestro peso para ser una persona sana, ¿no? Claro, es que lo del peso ideal, por ejemplo, como tal, no existe. O sea, yo no puedo mirar en una tabla qué es mi peso ideal. ¿Sabes? Estas tablas en las que dices, mido 1,70, tengo que pesar 60 kilos. Pues no, porque ahí hay muchos factores. Depende de tu masa muscular, depende de tu hueso, depende de tu actividad física, depende de muchas cosas. Entonces, hay gente que llega y nos dice, es que mi amiga pesa tanto y ya, pero es que yo no conozco a tu amiga. Yo te conozco a ti y te digo que estás dentro de los valores de grasa, sobre todo nos fiamos de eso. Tus valores de grasa están dentro de saludable, tus analíticas están bien. Entonces, bueno, tampoco nos vamos a volver locos. O sea, tampoco es bueno estar muy delgado, ¿no? Porque eso también puede tener consecuencias. Entonces, un poco también normalizar, ¿no?, el tema del peso, siempre y cuando fijándonos en parámetros de salud. Bueno, pues de todas estas cuestiones y muchas más se habla en este libro, Adelgaza para siempre, de forma fácil, saludable y definitiva. Consejos muy prácticos, ¿no? Sí. Y además con un vocabulario de aquí que vamos a entender todos, que muchas veces nos perdemos, porque vosotros sois grandes expertos, ¿verdad? Pero nosotros empezáis a utilizar términos que al final nos perdemos en un laberinto y digo, pero bueno, ¿qué tengo que comer, no? Yo creo que con este libro nos va a quedar muy claro, ¿verdad? Y de manera muy bien explicada cómo debemos hacer esa ingesta de alimentos para que consigamos aquello que queremos, que yo creo que es dar un aspecto saludable, sano, ¿no? Y no estar demasiado pasados de peso. Eso es, sí, la idea es eso, que se entienda, que se pueda leer lo que hemos dicho abriendo por cualquier sitio y que el lenguaje sea claro para que la gente lo pueda entender. Pues vamos a tomar buena nota, y nosotras de momento nos vamos a quedar aquí comiéndonos esto, porque esto lo haríamos como de forma excepcional, ¿no? Sí. Una vez cada cuánto. Bueno, depende, a lo mejor te lo encuentras 2 veces al mes o a lo mejor pasa más, pero bueno, lo que hemos dicho antes, que si es un dulce de calidad, ¿por qué no te lo vas a tomar? No pasaría nada. Bueno, pues entonces nos los vamos a comer, pero con mucha carga de conciencia, pues de verdad, aquí fuera de aquí. Gracias. Gracias.